Bueno, muy buenas tardes, noches, días para todas las personas que nos escuchan hoy en el canal de SOS Desarrollo Holístico. Oye, tengo que aprender a decir en el canal de SOS para todos los que nos llevan escuchando hace algo. O SOS. Ay, mm, ¿Qué pasó? no sé, es que se cortó. ¿Qué pasó? No. Bueno, No creo que todo sé. bien. ¿Aún estamos o no estamos? ¿Nos escuchan o no nos escuchan? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Sí, sí, te escucho. Dale. Bueno, hace un tiempo larguito que no nos reuníamos. Bienvenida, amiga, hermana Fractal, mi Gracias. querida y compañera Edna Vázquez, Edna Patricia Vázquez. ¿Cómo estás? Gusto de volverte a escuchar, ver y sentir en esta vibra, porque nosotros hablamos casi que todos los días, pero no en esta vibra. Bienvenida y bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, aunque tengo mucho calor. Es Está haciendo mucho verdad. calor aquí en Para Guadalajara. los que no saben, Edna vive en México, más específicamente en Guadalajara. No les voy a dar más especificaciones, después tendrías demasiadas visitas o famosos tocando a tu puerta. Pero lo que quería decir es, para los que conocen ese tipo de calor, Es que Guadalajara era de un clima distinto al que es ahora. Había más árboles, ahora la mancha urbana ha crecido y entonces se han comido los árboles y la vegetación de la ciudad y ok. eso hace que se acalore mucho o se acentúe mucho el calor. Oye, ahora que estás hablando de eso, me hiciste recordar de algo que escuché hace poco. No tengo bien la noticia, pero parafraseando lo que entendí, era, ¿recuerdas que hace muchísimo tiempo nos habían dicho que la humanidad estaba acabando con la capa protectora del medio ambiente de la Tierra? Entonces, que teníamos que cuidar el agua, cuidar el planeta, no quemar cosas, hacer reciclaje, bla, 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 y nos vendieron una idea de que nosotros estábamos haciendo el hueco en la atmósfera de la Tierra y que eso era terrible. Y hace poquito escuché ya la desmitificación de esa teoría, diciendo que la Tierra siempre ha hecho esos huequitos y luego los ha reparado ella misma y no necesariamente ni es causal del ser humano haber dañado la capa de ozono y todas esas cosas que con los químicos, que cuidado con los químicos. Y decían, si hubieran sabido y desmitificaron eso y lo que decían era, la capa de ozono no la hemos dañado, ella se daña y se arregla, pero es digamos que algo natural que tienen los planetas. Como, ¿qué? ¿Me engañaron toda la vida? Y Mira, ahorita y que tú aunque, dices eso, digo ajá, como, ¿será que nos han engañado toda la vida también con eso? Y como y este aunque así canal, hubiera sido que hubiéramos afectado un poco, porque todo desequilibrio provoca afectación en el cuerpo, en la naturaleza, en los seres vivientes, y la Tierra es un ser ujú, vivo. Entonces, pienso que aunque hubiera sido falla o desequilibrio por las prácticas excesivas que hemos hecho, de todas maneras, pues las autoridades han propiciado que esas prácticas se hayan permitido, porque ellos son los que dan los permisos pues, para el uso del talar plástico, árboles. Ujú, de los ujú, combustibles y todo. Pero ujú. siento que sí, efectivamente, como tú lo mencionas, creo que la tierra como organismo vivo, como nuestro cuerpo, tiende a buscar el equilibrio por sí misma, pues. Exactamente. Y como este podcast es bien llamado y bien nombrado por nosotras, Misterios del Alma y del Universo, pues nosotras tratamos de descubrir todos esos misterios. Misterioso. Em, yo recuerdo, mi querida Edna, ¿tú recuerdas cuando nosotros comenzamos a conversar? Que tú siempre tratabas como de contarme todas estas situaciones o momentos en donde habían como complots, como que nos engañaban de un lado, como del otro, como que trataban de que tuviéramos cuidado con todo lo que escuchábamos, con todo lo que nos creíamos y se volvió un poquito más incrédulo, inclusive en la ciencia, inclusive porque por ejemplo, yo recuerdo una época en que nos decían
que a mí esta parte me pareció brutal, y era que me decían, para crecer los huesos, los dientes de los seres humanos hay que tomar leche. Ah, sí, Y lo mandaban a uno a tomar leche de vaca como uno fuera ternero. Y uno que allá por el juicioso calcio. tomando Ujú. leche hasta los no sé cuántos millones de años pensando que eso le endurecía los huesos. Y hoy en día le dicen a uno, ya no tomes leche. O sea, puedes tomar leche que te sirva para ti por hasta los 4 años de edad, ya de resto no tomes más leche, no se necesita. Los únicos que deben tomar leche de vaca son los terneros. Para eso está la leche de humano. Si te gusta, está bien, pero no la utilices para eso. Entonces, como que desmitificando también la otra teoría del aceite. Antes era como, no, a nadie aceites, todo debía ser frito. Después los fritos pasaron a ser un veneno. Después que sí hay unos fritos buenos, pero que tienen que ser de otros aceites. Y digo yo, en todo eso es el desarrollo mismo de la humanidad, el descubrir todos esos misterios y el habernos encontrado nosotras dos para tratar de descubrir nuestros propios misterios nos ha llevado a ya no tragar tan entero, ¿no? A decir, bueno, ya me dijeron esto, pero ¿qué quiero creer de esto? ¿Qué me conviene creer de esto? ¿Y me interesa creer esto o definitivamente esto, aunque pueda ser cierto en este momento de mi vida, no lo quiero creer? Y creo que en este momento nosotras somos mucho más críticas, no sé si decir la palabra crítica sea la palabra correcta, pero sí somos un poquito más, ya no tragamos tan entero lo que dice la ciencia, ya no tragamos tan entero lo que dice cualquier entidad, inclusive nuestros mismos maestros. Hace un poquito hablábamos de cómo hubo un momento en que nosotros nos dejábamos guiar por unos maestros y hoy en día ya somos como, ya no le Ah, tragamos entero al maestro, ¿verdad? ese maestro se equivoca. Yo no diría que somos críticas, sino, bueno, yo me considero ecléctica porque Eso. soy como que tomo un poco de todo lo que se va diciendo, lo voy practicando, lo voy desechando, lo que no me sirve, lo que sí me funciona, me lo quedo, y lo que no, pues fuera, y así como tú dices, ni me compro todo, ni lo rechazo todo, sino que más bien es tener esa apertura, perdón, o capacidad de discernir lo que estás escuchando, lo que te están enseñando y aplicarlo en el día a día para ver qué te funciona, porque igual lo que a mí me funciona o a ti te funciona, a otra persona no le va a funcionar igual. No hay una receta que sea para todo el mundo. Como decía él, hay un dicho que dice que el zapato de uno no le embona al otro, o sea, que cada quien Ujú. debe buscar como el punto exacto o la receta exacta que le funcione en la vida, en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Sí, mira que nosotros lo hemos hablado desde diferentes posiciones y creo que tenías razón al aclarar la palabra crítica por ecléctica, creo que esa era la palabra que estaba buscando, en que en realidad ahora nos tomamos el tiempo para poder elegir lo que escuchamos y de lo que escuchamos quede descartamos por el momento de la vida en la que estamos, pueda ser válido o no, pero que no, en este momento no, de pronto no está alineado con nuestro sentir o con nuestra posición, nuestro lugar y que vamos aportando o inclusive haciendo parte de nuestro camino y que nos creemos y que vamos abanderando también, ¿no? Y vamos diciendo, oye, esto me funcionó, trátalo, pero también hemos entendido el respeto de eso, de cómo algo que te ha funcionado a ti no necesariamente me funciona a mí, no porque lo que te funcione a ti sea incorrecto o no incorrecto, sino porque también hay como unas condiciones en que unas personas u otras viven o tienen la vivencia o tienen la experiencia o aprenden o funciona o no les funciona. Por ejemplo, hay dietas que le funcionan a un montón de personas y hay gente, esa misma dieta, que no les funcionan. Y yo creo que esos caminares son, pienso yo, tal vez igual que la zapatilla de Cinderella, de Cenicienta. Es como, hay un zapato o muchos pares de zapato, tienes que buscar el tuyo, ¿no? Es como, Oye, busca tu sí, zapato. y hablando de la Cenicienta, quedó pendiente Ujú. la peli de la hermanastra fea de la Cenicienta, que es una película que está muy interesante porque toca temas
que son muy reales, o sea, que están muy presentes en la vida de todos nosotros. No sé si quieres que empecemos a hablar de esa película y si alguien Exactamente. no la ha visto, que le ponga pausa al video de Así. aquí, y que vaya a ver la película y luego regrese a ver el video. Sí, si no quieren escuchar más de la cuenta de esa película, aquí vamos a contarla completamente, porque yo creo que nosotras vimos esa película. Primero, yo no la había visto, tú me la recomendaste. Ujú. Cuando me la vi en un inicio, sentí, o sea, fue como choqueante para mí, porque el ver el trasfondo de cómo se va desarrollando la película movió mucho en mí, ¿no? Primero porque nosotras creo que hemos trabajado mucho el tema de la autoestima, el tema de cómo a veces nos hemos moldeado para caber en diferentes espacios o para no ser tan potentes o tan directas o tan, ¿no? Nosotros hemos tratado como de acomodarnos un poquito más a nuestro entorno para no incomodar, para no molestar por el tipo de temperamentos que tenemos, por el tipo de personalidades que tenemos. Yo he tratado de bajar el volumen de mi voz, yo he tratado de pronto no ser tan explosiva o de pronto no ser tan directa, entonces me posicioné muchas veces en otro lugar y esta película vino yo sentí que era como, y tú sabes que yo soy de imágenes, vino como a hacerme un revolconchis, o sea, a mí en realidad fue como que esta ola a mí sí me dio unas cuantas vueltitas, porque es cruda la realidad, pero en muchos momentos uno se siente así, en muchos momentos uno quiso hacer muchas de las cosas que ellas hicieron y en otras te diste cuenta o me di cuenta que las hice muchas veces, ¿cierto? Eh, Ujú. en contra de mi salud o en contra de mi mismo ideal o en contra, sí, por ejemplo, yo hoy en día oigo muchas mujeres que se están quitando las prótesis de los senos. Y la razón es porque por mucho tiempo se buscaba mujeres voluptuosas, entonces las mandaban a operarse si querían estar en la televisión, las mandaban a operarse si querían ser modelos, las mandaban a operarse para todo, entonces todas se pusieron. Y ahora hay una onda mucho más natural, mucho más de estar más delgadas, de no estar tan voluptuosas, entonces ahora todas se las quieren quitar. Y yo decía, y muchas de ellas hacían testimonio de no me las debí haber puesto nunca. Me las puse porque todo el mundo se las ponía. Me las puse porque me dijeron que me las tenía que poner. Me las puse porque tenía problemas de autoestima. Me las puse. Y ahí arranca todo. Y en esta película que hoy, idealmente, bueno, que teníamos hace mucho tiempo planeada conversar de ella, muestra eso de una manera muy cruda. Entonces, en qué momento empieza la película? Cuéntales a las personas que nos están escuchando como, qué empieza a suceder en la película? Porque todos hemos visto la historia de Cinderella, la posición de Cenicienta frente a la historia, ¿no? Que es la que siempre nos cuentan. Pero detrás de Cenicienta está la historia de la madrastra y de sus hermanastras, ¿no? De ellas, detrás de todo eso, qué podía estar sucediendo, qué podía estar orquestándose detrás, ¿no? Y creo que de ahí parte de mostrar como el, la historia de la que no es la protagonista, ¿no? La que no se queda con el príncipe, la que no es la supuesta más hermosa, ¿no? Sino las de al lado, las coprotagonistas, que por cierto casi nunca están en la historia. Entonces, si quieres, cuéntales como el inicio de la película y de ahí, si quieres, vamos recordando algunas de las imágenes que más nos choquearon o nos llamaron la atención y obviamente invitamos a la gente a verse esta película y luego, si quieren, regresar a escucharnos eh, cuál fue el impacto en nosotros de esa película. Fíjate, Lili, de inicio, como bien dices, esa película es como la versión antagónica Ujú. o sea, la que conocemos normalmente, ¿no? Que es Sí. la de la Cenicienta Bella que se queda con el príncipe, pero no vemos la historia de la madrastra y las hermanastras que llegan a tratar de pertenecer a la familia de Cenicienta, porque llega la madrastra de Cenicienta con sus dos hijas a casarse por interés con el papá de Cenicienta, el cual se muere al inicio de
de la historia. Y es ahí donde Cenicienta queda a merced de la madrastra. Pero aunque en la película parece ser como que la Cenicienta es la más bella, pero a mí me causaba como extrañez ver que la hermanastra no, o sea, a mí no me parecía fea, me parecía diferente, que es lo que en la sociedad se ve como como los cánones de la belleza, ¿no? A qué se considera bello o qué es aceptado o qué está de moda, que era lo que decías de las cirugías y de pues sí, de las modas, porque Mm, en la película la hermanastra se siente fea y quiere parecerse a Cenicienta y quiere tener el novio que tiene Cenicienta y como que se le desarrolla o se le despierta el interés, pero viene también como consecuencia de ese querer pertenecer a esa familia a la cual llegaron, ¿no? A formar parte, que era una familia del papá de Cenicienta y que la mamá murió y él queda viudo y llegan a integrarse ellas a la casa de Cenicienta. Es como el querer pertenecer, el querer ser aceptado, el querer ser amado, ¿no? Por los mm, demás. Siempre es ese ujú. ir afuera a la aceptación, a buscar la aceptación o el amor, cuando en realidad la aceptación nace de uno mismo, ¿no? Cuando uno mismo se acepta con todos los defectos o virtudes o características especiales, pues no tienes por qué estar buscando que otros te acepten o pertenecer a cierto grupo Mm, porque ya de inicio tú sabes, tú te conoces, tú te aceptas y tú te amas, o cada uno de nosotros nos amamos. Y en este caso la hermanastra pues se siente fea y luego la mamá la incita también, ¿no? A que le pongan pestañas postizas así, le cosen el párpado y le sangra. Y es toda esta sí. violencia estética que se ve en la actualidad, ¿no? Ujú, sí. En Mira, estas ahí prácticas que antes hacemos. de que entremos en todas las prácticas que creo que para mí eran casi que estaban cercenando partes del cuerpo de ella y tratando de hacerle cosas estéticas también así súper rudas. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención una parte en el principio de la película en donde la madrastra elige al señor, o sea, el supuesto papá de Cenicienta porque es millonario, pero cuando Ujú. se casan se da cuenta que él no tiene un peso, que es pobre completamente. Entonces más rabia le da a la mujer que eligió a un hombre por dinero, pero el señor no tenía dinero. Entonces era como la desilusión de haber elegido algo sin conocerlo. Por ejemplo, ahí ya yo arranqué diciendo como, ¿no? Como, ¿cuántas veces hemos elegido por apariencia, por nombre, por apellido, ¿no? Lo que creemos que es mejor para nosotros, pero no lo conocemos. Y luego, cuando nos unimos a esas cosas o cuando hacemos parte de esos lugares, llámese universidades, llámese iglesias, llámese grupos, llámese, no sé, grupos de amigos o familias o lo que sea, que tú tratas como de acomodarte en diferentes lugares porque la vida empieza a mostrarte diferentes cambios porque has elegido diferentes momentos o inclusive ciudades o países. ¿No? Es esa necesidad, uno, de lo que mencionabas, de pertenecer y dos, de tratar de ser como ellos, ¿no? Y tratar de pasar, entre comillas, lo menos lo más desapercibido que se pueda, ¿no? Porque si eres diferente, automáticamente te sientes o excluido o menos o inclusive te da esa sensación de yo quiero lo que el otro tiene, así el otro ni siquiera lo valore, así el otro ni siquiera entienda cuál es la envidia, porque salían como esa represalia y esa rabia de las niñas con Cenicienta y Cenicienta ni siquiera entendía lo bella que era, por ejemplo, porque ellas la veían bella, pero la misma Cenicienta ni se sentía así. Era como, yo estoy dolida, murió mi mamá, ahora muere mi papá, y ustedes están peleando conmigo porque yo soy rubia, no sé, alguna estupidez de esas. Entonces, a mí me causó mucho, digamos, el detalle de haber dado cuenta cuántas veces hemos elegido en desconocimiento, ¿no? Y luego cuántas veces hemos tratado no solo de pertenecer, sino de unir a otros,
a nuestras sectas, reuniones, ¿no? Cuando esas personas ni deben estar en nuestros grupos, ni deben ser parte de nosotros y muchas veces hemos tratado de ayudarlos, mejorarlos, recomendarlos, aconsejarles, whatever. Y no nos hemos dado cuenta que ellos de cierta manera son diferentes o necesitan ser diferentes porque nosotros necesitamos armar grupos de gente diferente, pero normalmente tratamos de hacer de grupos iguales, como si fuéramos en el ejército todos uniformados. Y ahí es donde parte que todo el mundo deja de tener esa individualidad y ese orgullo de ser sí mismo para convertirse en uno más del grupo, ¿no? Pero es algo que mencionabas un segundo, que era eso de no tener el carácter de amarse a sí mismo, por ejemplo, ¿no? Que lo mencionaste en ese momento. Pero y luego, ahí sí vienen ya todos los arreglos a los que se somete una de las hermanas de Cenicienta, que es prácticamente una carnicería, ¿no? Pues es que para mí es como un tipo de violencia Ujú. por estética, o sea, es atentar contra tu Eso. propio cuerpo para modificarlo. Es como este cuadro que está aquí atrás, ¿no? En el Sí, universo hay distintas formas, colores, tamaños, olores. O sea, cada fruta del cuadro, pues es distinto, pero porque así es, ¿no? El universo es así, variado, es diferente. Imagínate qué aburrido que solo hubiera naranjas o que solo hubiera uvas sí. o no, o sea, y eso no quiere decir que una uva sea mejor que una naranja, o sea, no, cada fruta en su forma, en sus características, en su Ujú, composición, pues tiene sus bondades, ¿no? Y ujú. pues, su Beneficios. diferencia, sus Ujú. beneficios, lo que tú Su quieras. Y color, su belleza. Ujú, sí, en las personas es igual, por ejemplo, mi cabello es chino y el tuyo es lacio, yo soy ujú. morenita, tú eres un poquito más clarita, pero eso no significa ni que yo sea más fea o que tú seas más fea, porque solo somos diferentes De y acuerdo. en la educación que comienza principalmente en la familia, porque tú Ujú. hablabas de grupos, ¿no? Sí. De grupos sociales, de grupos religiosos o como se llame, pero el principal grupo de donde provenimos es el de la familia. Y en la familia es donde se gesta toda esta programación en donde tú puedes sentirte aceptada o rechazada, ¿no? En donde te enseñan a amarte o a criticarte, a envidiar o a desear otras cosas, cuando lo que nos deberían de enseñar es a respetarnos y amarnos tal y cual somos, ¿no? Mm. Y Mira que me hiciste entonces, acordar. Dale, dale. ujú, no, dime. Me hiciste acordar yo debía tener tal vez unos 8 o 10 años. Estoy inventándome la edad porque no me acuerdo, pero era más pequeñita. Y yo recuerdo llorar y llorar y llorar porque evidencié en un momento de mi infancia que mi mamá tenía el pelo con crespo. Sí, mi mamá súper crespa. ¿Crespa les dicen ustedes? ¿Chinitos, como le dicen? Sí, soy rizadito. Ok, rizaditos. Mi mamá era súper rizadita, mi papá súper rizadito, mi hermana súper rizadita y mi hermano súper rizadito. Y yo era lacia. Lo único que podía ver era que yo era diferente. En el pelo, era igualita, tú me ves, yo soy igualita a mi mamá, igualita a mi hermana, igualita a mi papá. Yo no puedo ser un clon porque es que necesitaría ser exacta, pero soy muy parecida. Pero a mí tenía esa sensación de que el hecho de que yo tuviera el pelo liso y ellos lo tuvieran chinito me hacía diferente y me dolía horrible. Y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, yo soy adoptada. Y ella me decía, qué ridiculez. Mostraba las fotos del embarazo y todas las cosas y cuando nací y la bebé. Y yo, no, yo creo que yo soy embarazada. Edna, yo lloraba y lloraba y lloraba y en una depresión y en una tristeza. Mi mamá, hasta que mi mamá dijo, se acabó, o sea, no puedo creer que el hecho de que tengas el pelo liso te haga sentir adoptada o no parte de la familia. Y eso no me lo enseñó nadie, o no sé dónde lo aprendí, no sé dónde lo vi, no sé quién me lo dijo, no lo recuerdo, pero recuerdo mi sensación y recuerdo más que eso, recuerdo cómo mi mamá para solucionarlo me llevó al salón de belleza o a la peluquería o como lo llamen en cualquiera de los diferentes países y me hicieron un procedimiento para poder enchinar mi pelo. Te encresparon
el pelo. Entonces me encresparon el pelo. Años después, te estoy hablando ya de mi adolescencia, yo decía, ¿qué momento me encrespé el pelo? Porque se usaba el pelo liso, así estilo indígena, así súper liso, y yo iba a alisarme el pelo. Pero recordaba esa sensación y decir, no recuerdo de dónde venía, no sé en qué momento me di cuenta y no entiendo por qué comparé que no tenía, de las 30 cosas que tenía parecidas a mi familia, solo me importaba la que no tenía parecida. Y ahí me pegué para sentirme excluida o para sentirme menos o para sentirme no parte de la familia. Y ahí es donde cuando me lo que recordé, dije, Dios mío, o sea, ¿de dónde viene? Seguro viene del transgeneracional o seguro viene de una herida de la infancia que no recuerdo, pero esa sensación de no sentirte igual en la familia es solo el principio de un montón de arreglos y reconstrucciones y momentos en donde no te sientes perteneciente. Sí, pero pues qué importante como de papás es como exaltar lo que sí tienes, ¿no? De enseñarle a lo mejor al niño o a la niña que va creciendo lo que sí tiene, ¿no? Y no enfocarte tanto en lo que lo hace Que es diferente. diferente. Ajá. O quizá a lo mejor usar la diferencia, pero para contrastarla, ¿no? Para decir, mira, el pelo crespo, tiene sus características, pero el liso tiene estas ventajas, ¿no? Y Claro. ujú. Y eso no significa que sea malo, al contrario, puedes agradecer mucho por haber tenido el pelo lacio y también admirar el pelo crespo, o sea, no, yo no le vería en este momento Ujú, ese, ujú, esa falta de valor al pelo lacio, que es lo que le pasaba a la hermanastra de la Cenicienta que ujú. quería, van y le cosen pestañas y le sangran los ojos, los párpados, porque le Ay, hacen ahí sí, una eso fue intervención y horrible. y lo sufre y yo la veía bella, o sea, todo tiene su belleza en su forma, sí, en su particularidad. Sí, No le veía nada de especial a la Cinderela, a la hija del padrastro de la hermanastra, pues, a sí. la esposa de la mamá. Inclusive yo vi cómo ella empezó a, o sea, cómo empiezan los cambios o las transformaciones físicas con cosas básicas y va agrandando el tipo de intervenciones hasta casi autodestruirse, lacerarse, lastimarse, Es un hasta tipo de parte violencia, ¿sí? hasta violentarse, que era hasta absurdo para llevarse al límite y lo vemos hoy en día en muchísimas mujeres que se han hecho miles de reconstrucciones de cosas que ya las ves hasta que se deforman la cara, ¿no? Sí, que parecen como, lejos de verse más bellas, yo las veo y digo, es que es monstruoso, o sea, ya no es algo agradable a la vista, sino, pues sí, es algo monstruoso, me parece como grotesco, no sé, diferente, porque yo respeto mucho a todas las personas que deciden hacérselo, pero pues también tendríamos que analizar cada uno porque, para qué esa búsqueda de aquello con lo que no naciste, ¿no? Que era lo que hablábamos de la naturaleza de la tierra, cómo la misma tierra busca su equilibrio y por qué nosotros hacemos cosas en contra de la naturaleza, que en este caso pues estamos atentando contra nuestra naturaleza de nuestro cuerpo cuando Ujú. hacemos ese tipo de prácticas. Yo, por ejemplo, no soporto ni siquiera ponerme uñas postizas o esmalte porque siento mis dedos raros, o sea, como que no, pero eso no quiere decir que yo no respete a las personas que lo practican y que me guste verlo, pero a mí no me gusta sentir los dedos raros, pues. No Mira, ni hoy siquiera. en día Sí, hay tantas cosas para cambiar, no solamente tu cuerpo, sino tu cara, prácticamente para estar irreconocible.
Entiendo, digamos que una persona quiera cuidarse, ponerse cremas, hacerse uno que otro arreglito, si eso siente que es como la manera en la que se cuida, pero no hasta el límite en donde eliminas todo rasgo de naturalidad y no hasta el límite en donde se te obsesionas con el tema y no hasta el límite en el que dejas de cuidarte para atacarte, ¿no? O sea, como para realmente lastimarte, porque lo que eres no es suficiente. Entonces, sí, listo. Si realmente quieres unas uñas, o porque las tienes muy delgaditas y necesitas algo que te dé fortalecimiento, está bien, pero no hasta el lugar en donde prácticamente pones unas uñas de este tamaño, y ya no Ajá. puedes ni hacer cosas esenciales porque, ¿no? Porque Me hiciste definitivamente, y tienes que aprender a agarrar las cosas acordar. de una manera diferente por tener algo en tus uñas que no está condicionado para tenerlo, por ejemplo. O, no sé, por ejemplo, ese examen que se hacen ahora que he visto a las famosas que se cambian el color de los ojos. ¿Sí has visto eso? Ahora hay una manera donde te hacen algo en el ojo y te cambian el color del iris. Ujú, Definitivo. Por ejemplo, vi en los premios, no sé en cuál premio, no sé, pero vi a Yailin, la más viral, que es una, no sé quién sé que es una señora famosa como de las redes. ujú, Vi que se cambió los ojos y se cambió el color de ojos a un verde o azul o una cosa así. Es una señora morenita, como caribeña o algo así, y ya vi que todo su cuerpo está cambiado, pero llegar hasta cambiarte el color del iris del ojo. O sea, es como, ¿qué tanto te odias? ¿Qué tanto, qué tan, o qué tan mal tienes la imagen en el espejo de ti misma, ¿no? Y hasta dónde vas a pasar los límites del, no sé, del daño hacia tu, no sé, tu esencia tal vez. O sea, cuidarse es una mira, cosa, maquillarse es otra cosa, ponerse cremas es otra cosa, cortarte el pelo y pintarte el pelo es otra cosa, quieres cambiarte, no, pero ya, cuando cambias tu estructura como tal, es como, por ejemplo, a mí mira, también me causó, dime. ujú. Yo lo que veo es que una cosa es como honrar tu presencia, ¿no? O sea, es Ujú. como tú dices, cuidarte porque te hace sentir bien, porque a lo mejor tu piel está, tu carita está reseca, ponerte unas mascarillas, o no sé, pero ya llegar al punto en que te pongas unas garras en donde vas al baño y no te puedes ni limpiar, porque yo me imagino cómo le haces esas personas que tienen las garrotas cuando van al baño, es lo que más me intriga. Digo, yo creo que no se pueden ni limpiar bien, Empieza porque por con esas ahí. garras no, pues no hay forma, a menos que inventen o que usen un bidet como los asiáticos. Pero, pues sí, está complicado, como dices, puedes hasta deformarte los dedos por hacer eso. Y otra cosa muy diferente es como honrar tu templo, ¿no? Es como esa divinidad que llevamos todos dentro, mantenerla, pues en buen estado, ¿no? Dentro de este envase que es nuestro cuerpo biológico. No sé, alimentarte bien, cuidar tu cabello. O sea, pero la cosa viene, o la enfermedad o el síntoma es cuando hay exceso, ¿no? De algo, que era lo que decía Goiz con su par biomagnético, que todo exceso es malo y es cuando el cuerpo enferma. Y es cuando la mente puede enfermar también si no tenemos cuidado. Cuando hay excesos, como en este tipo de ejemplos que mencionaste, pues ahí puede haber un trasfondo más que hay que analizar, ¿no? Pero es tarea de cada uno ver qué es lo que te está llevando a tener esas prácticas tan excesivas. Sí, a mí me gustó mucho la rudeza con la que iba teniendo la película, las intervenciones esta persona. Por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, la de la nariz. ¿Cómo le corrigen la nariz? Que era como si estuvieran rompiendo, no sé, un ladrillo, ¿no? O una casa, en una manera sin siquiera algo para el dolor ni nada, simplemente ahí casi que más que la destortillaban contra una pared.
Corregirle la nariz de esa manera tan agresiva, tan dolorosa, tan poco glamurosa en el proceso. Luego le hicieron el tema de los dientes, que era como la modificación de todo esto de la mandíbula. Y obviamente eh, atado también a un tema de todo lo que le hicieron en la piel, en el color, en el perturbador. Pero la que más me perturbó, por supuesto, es la de bajar de peso. Uf, eso de comerse como un parásito, no sé qué se estaba comiendo para que el parásito por dentro se comiera la comida y no ella, ¿no? Y empiezas a ver todos sus cambios físicos y luego, o sea, el límite en el que se ponen era realmente asqueroso. La palabra para mí era asqueroso. Y obviamente luego al final, cuando le hacen el tema de la estatura, de las piernas, no, no, como no sé qué era lo que le estaban haciendo en los pies, creo que era algo de estatura. Es, pues no sé, pero se hizo un montón Pues, de procedimientos para modificar lo que ella creía ujú, ujú, que tenía que ser, ¿no? Porque, y ni siquiera a lo mejor era por parte de ella, sino que la mamá era la que como que la llevaba, ¿no? Así de, vamos a que te hagan esto y esto otro para que consigas un marido de dinero que te mantenga, que te saque de la pobreza, cuando la pobreza a lo mejor está pues solo en la mente, ah, eso. no hay por A qué mí estar buscando me, quién te dé sí, o estoy de acuerdo. obtener. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando cree que no es suficiente? Eso era aterrador. Y por supuesto, la película es una crítica fuertísima a los estándares de belleza, ¿no? Y a los estándares imposibles de belleza y al rechazo a lo que no es considerado belleza en diferentes estaciones de la vida, porque es que lo que es bella hace, lo que es bello en una ciudad no es bello en otra, lo que es bello, inclusive la belleza está en los ojos que la ven, ¿no? Yo puedo encontrar la belleza en X, Y, Z, cosas que no tienen nada que ver con lo que tú puedes ver o encontrar de belleza en lo mismo. Era lo que te decía yo de la fotografía, alguna vez te platiqué, Bien, sí, sí, que sí, yo siempre. desde que me dediqué a la fotografía, porque me apasiona, no es algo que yo haya estudiado, sino es como un don. A mí me tocó fotografiar a una niña muy morena, pero morena, morena fuerte. Y entonces cuando yo la conocí dije, ¿cómo voy a hacer para que sus fotos luzcan? Y eso me rompió la cabeza durante días y cuando llegó el momento de la sesión de la sesión de fotos iba yo muy nerviosa porque no sabía cómo iban a quedar sus fotos y me sorprendió muchísimo ver las fotos de esa niña. Los primeros disparos que hice con la cámara y Ujú. revisé la pantalla de la cámara para ver cómo estaban saliendo y me quedé sorprendida porque las fotos estaban Hermosas. maravillosas, mejor que cualquier quinceañera que yo haya fotografiado, pero porque la niña tenía una esencia muy especial, era una niña muy angelical, o sea, no tenía nada que ver con su físico o lo que yo percibía como algo que no era agraciado, Ujú. sino que ella era así, esa era su característica, pero eso no quiere decir que ella no tenga un alma bella y en realidad yo estaba Exacto. retratando su alma. A mí esa experiencia que tú tuviste me gusta mucho porque en la fotografía, que es para mí un don que tienes tú y de cierta manera una manera de encontrar la belleza en las personas, ¿no? Y de resaltar la belleza en las personas, es cuando a veces la belleza que se ve en las fotos no es necesariamente la belleza típica, sino es la belleza del alma, ¿no? Es como que resalta más allá y inclusive mujeres muy bellas a veces se fotografían y no se ven tan hermosas en cámara, porque hay algo más allá, hay algo místico en la fotografía que resalta no, yo diría resalta aspectos de la personalidad del ser humano y por lo tanto revela, ¿no? El otro, el trasfondo de una belleza que no ve los ojos. Eso, por ejemplo, me parece increíble. Y en la Sí, película porque nos muestran eso sí, todo el tiempo, ¿no?
de cómo la Ujú. protagonista no es mala, ¿no? Simplemente esa obsesión de no ser suficiente es esa necesidad de ser aceptada. Y al mismo tiempo ya pensaba, pienso yo, o lo mostró en algunos momentos, era, si yo cambio, entonces sí me van a amar. Y eso, la verdad, cuando uno lo ve en una película y lo ve y ve cómo alguien es capaz de hacerse todas esas cosas, eso pega súper fuerte porque es algo que muchas personas sienten en silencio y que muchas veces Fíjate, nosotras hemos hecho sí, con nosotras mismas en silencio, ¿no? pero Como el, fíjate, no voy a hay dedicarme a la fotografía, eso es como torturarte en, en vida. la modificación, la principal modificación no es física, yo creo que es Sí. mental. Porque yo Ujú, recuerdo bien dicho. de adolescente haberme puesto en el espejo y decir, ah, mira, hoy es como que me veo bonita, es como me acepto y me pongo cualquier cosa y me siento segura, no quiero cambiar nada. Y eso se transmite, ¿no? Y cuando tú comienzas a aceptarte Ujú, ujú, desde tu misma, desde tu self, el aceptar ujú, tu físico, tus defectos, tus virtudes y el salir hacia el ujú, mundo te ve diferente, o sea, como que eso se transmite, que es lo que me pasa a mí en la fotografía. El hecho de que a lo mejor me acepte o me logre conectar con la persona que estoy fotografiando y ver sus virtudes y tener otra percepción, a ujú, lo mejor me hace capturar esos atributos que a simple vista no se ven. Porque también me tocó fotografiar a niñas muy bonitas que a través del lente yo hacía la captura y yo decía, es que no sale. Hay algo que no sale, hay algo de esta niña que está captando la cámara que ujú, ujú, no es lo que debe de salir. Y yo me fijaba en la actitud de la niña y era pues una niña que venía enojada, que a lo mejor era reprimida por su mamá, a lo mejor no se sentía aceptada por ella misma porque ujú, ujú. pues por esto mismo que pasaba en la película, entonces ahí era donde yo me daba cuenta que, pues que sí tiene esa magia de la que estás hablando, qué es lo que capturas en la cámara y qué es lo que proyecta la persona a la que estás fotografiando, ¿no? En qué predisposición viene. Sí. Mira que existen dos puntos súper importantes. Uno, en la representación del espejo como símbolo, en cómo ella se ve en el espejo, luego cómo cree que los demás la ven y el espacio que hay entre esas dos, ¿no? Entonces, esa lucha de identidad. Y luego, cómo, inclusive, la razón o la presión que ejerce alguien sobre ti, en este caso de la película La Madre, en el caso de la fotografía, posiblemente alguien más o inclusive que la obligaba a estar de pronto en ese lugar y ella no se sentía cómoda, lo que fuera. Esa mamá o esa referencia o esa persona hace que se convierta en la villana de uno, ¿no? Que es el reflejo de esa necesidad de que le transmitan a uno el mensaje de que dependo de mi apariencia, de que tengo que cambiar, de que necesito hacer cosas diferentes buscando esa perfección, ¿no? Entonces, en muchos momentos uno ve que la madre es la villana en este caso, porque era la que necesitaba que ella se hiciera todas las cosas para que consiguiera marido. En otras veces en otras ocasiones es su misma inseguridad, en otras ocasiones es la misma comparación, ¿cierto? Y en la película nos lo mostraban todo el tiempo y por supuesto nos mostraba también una conexión con esas heridas, esas lealtades, esas exigencias y esa necesidad de aprobación que tenemos todos, todo el mundo en la familia, ¿no? No todos en Sí, nuestras familias. pero fíjate cómo esto tiene mucho que ver con el síntoma, ¿no? Cuando, por ejemplo, un hijo pequeño enferma de algo, nosotros como máster en bioneuroemoción sabemos que la enfermedad quizá no es propia del niño, sino que está originada por aspectos de la mamá que no ha resuelto y que los está proyectando en el hijo y que el hijo los está manifestando en forma de un Ujú, síntoma, que es lo ujú. mismo que pasa con los perritos que también nos acompañan y que se Sí, proyectan a veces síntomas que en realidad son del dueño y que el animalito los manifiesta, pero pues en realidad el animalito no debería de estar enfermo, más bien la enfermedad viene de los adultos que lo rodean, ¿no? De las distorsiones que cierto. tienen
de su mente. Entonces, cuando vemos, Ujú, cuando yo normalmente en la fotografía, cuando yo retrataba a quinceañeras que no salían tan bien y que yo las veía bonitas, que decía, pero esta niña tiene todo, o sea, no tiene por qué estar saliendo mal en la fotografía. Y yo veía el estrés que le provocaba a la mamá que estaba presente ujú, ahí, porque a lo mejor la mamá estaba proyectando sus deseos no cumplidos al tener la ujú, edad de la niña y estaba queriendo realizar sus sueños a través de la hija, que es lo ujú. que normalmente nos pasa a las mamás y a los papás que cuando tenemos hijos queremos que ellos cumplan sueños que a lo mejor nosotros no pudimos o no hicimos porque tomamos diferentes decisiones y luego lo Ujú, queremos exigir en los hijos y los hijos no tienen por qué cumplir los sueños que nosotros no realizamos. Los hijos tienen su sí, propio camino y deben de elegir sus propios sueños y sus propios caminos. Y en sí, la bien película dicho, eso bien dicho. pasaba. Inclusive me salgo un momentico de ahí también para pensar cómo en esta película la protagonista, que supuestamente Cenicienta era la protagonista, en realidad no es protagonista, sino es el centro y es la perfección, ¿no? El tratar de alcanzar lo perfecto, lo inalcanzable, y el cómo tratar de conseguir lo perfecto o inalcanzable es doloroso porque te mantiene en escasez, te mantiene en comparación y por lo tanto te invita a tener que hacer cambios, te gusten o no te gusten, te duelan o no te duelan, te dejamos de ver, eh, que son en este caso las cirugías, para tratar de alcanzar eso perfecto, para tratar de mejorar lo que soy, porque lo que soy no es suficiente, y por lo tanto esta película nos lleva a sí o sí darnos cuenta en qué momento nos hemos permitido que el transgeneracional, la sociedad o inclusive el compararnos con otros nos desdibuje, nos lastime, nos cambie, nos haga sentir insuficientes, ¿no? ¿Y cuánto de lo que hago es por agradar? Es una buena pregunta luego ver esta pregunta. ¿O en qué momentos he dejado de ser yo para encajar? ¿O qué he cambiado de mí por entrar en espacios, familias, grupos o inclusive para no incomodar o molestar, ¿sí? Y también que he apagado de mí, que era valioso y por que no es el ideal o la perfección, lo he dejado de lado, por ejemplo, ¿no? Por eso la película yo creo que viene más que cualquier cosa a romper paradigmas, ¿no? A romper un poquitico el que tanto he necesitado quitarme mis propias plumas. A mí me encanta la analogía de la águila, que es que nos la enseñaron en algún momento y ha venido a perseguirme y a acompañarme en varios momentos de la vida. Y dice que una águila en la mitad de su vida, más o menos a sus 40 años, su pico y sus alas ya están muy desgastadas y ya no puede alimentarse ni volar como podría hacerlo normalmente. Y ella toma la decisión de, contra la roca, bueno, primero quitarse las plumas con su pico, todas las plumas, y luego cercionarse o lastimarse por completo el pico para que pueda volver a salir un nuevo pico. Ah, bueno, y se arranca sus garritas. Entonces, plumas y pico. Y durante un tiempo, dicen que meses, ella está nuevamente como resarciendo de las cenizas, por decirlo de alguna manera, para vivir otros 40 años, porque con ese pico, con esas alas y con esas garras ya no puede vivir más, para poder volver a cazar y volver a alimentarse. Digo, ¿cuántas veces hemos hecho eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos lastimado por creer que esas garras no nos llevan a otro lugar con necesidad o sin necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pintado nuestro cabello? ¿Cuántas veces nos hemos bronceado? ¿Cuántas veces hemos hecho dieta? ¿Cuántas veces hemos comido? ¿Cuántas veces hemos callado? ¿Cuántas veces hemos bajado el volumen? ¿Cuántas veces hemos, no sé, la razón o defectos que creamos que tenemos para tratar de llenar el vacío de la perfección de los dos o tres ídolos que pusimos en nuestra vida, sea mamá, papá, hermano, novio, pareja, familia, sociedad, llámalo como quieras, que ponemos como ídolos? Y por eso para mí la película fue o sea, como pum, como que rompió me pareció dura, fuerte, o sea, una película que realmente, ¿qué necesidad había de mostrar tantos?
tanto lastimado, pero que es una realidad que tú ves cuántas mujeres se hacen 2 y 3 cirugías, ¿no? Para quitarse 2 o 3 kilos o milímetros de área del cuerpo, ¿no? Para cerciorarse, para cercenarse. Así es. Y lo que a mí me gustaría mencionar ahora es cómo Ujú, si viviéramos dentro de una familia más sana, más amorosa, en donde nos ujú, enseñaran a aceptarnos, a cuidarnos no por parecernos a alguien, sino simplemente por amor, alimentarnos tanto por la boca como por la vista, como por los oídos, de manera más saludable, yo creo que la fisiología mejoraría más, sí, porque yo lo he estoy de acuerdo. vivido en el caso de mi proceso de, ¿cómo se le puede decir?, de despertar o de crecimiento, de madurez. Este, lo he visto cómo mi mente ha cambiado al alimentarme con cosas más naturales desde el amor, no por bajar de peso. Ujú, Eso ya es como un beneficio secundario porque el cuerpo ujú, busca, va a caminar hacia el equilibrio. Y cuando sí, tú le das todas las herramientas a través de lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, lo que lees, todo, lo que te rodea, entonces tú llevas automáticamente o ayudas a tu cuerpo a que regrese a ese equilibrio y por lo tanto tu cuerpo cambia, cambia tu piel, pero también cambia tu mentalidad. Entre más te vas acercando al amor propio y ujú, al cuidado por amor y no por parecer, es diferente sí, a querer forzar esos cambios y querer hacer una dieta que en realidad no te funciona, pero no te funciona porque no lo estás haciendo desde el amor y te está costando más trabajo. O incluso vives procesos de vida difíciles que en ujú, donde sueltas cargas que no te das cuenta que te están subiendo de peso. sí, de Y es acuerdo. cuando puedes ver que también los patrones mentales heredados o adquiridos o voluntarios, cuando tú haces cambios de pensamiento y tomas distintas decisiones y ya desde el amor propio, entonces puedes perder ese peso que a lo mejor te estaba molestando, pero ya no por querer ser distinto a lo que eres, Ujú, sino porque realmente tu cuerpo alcanza el equilibrio porque haces esos cambios. No sé si sí, me expliqué o no. no, sí, Y sí, también otra cosa explicaste. antes de que se me olvide, que me Ujú, impactó en la película es, tú hablabas de un parásito que ella se comió y sí, que cada vez que ella se sometía a estas cosas o se sentía ansiosa, se escuchaba el ruido del parásito en su estómago. sí. Y Uy, sí, eso era me impresionante. hace recordar que el parásito, a lo mejor si es físico, es porque también hay un parasitaje del entorno, sí, del ambiente en donde está la persona, que hace que ese parásito se siga haciendo más grande y más grande. Y entonces Totalmente hasta de que te acuerdo. des cuenta que te están parasitando en otras personas, te están haciendo comportarte en contra de tu verdadera esencia, de lo que tú realmente eres o de lo que tú quieres o veniste a hacer a esta vida. Ujú, Cuando tú dejas de darle gusto a todas esas personas o situaciones, es sí, cuando el parásito puede salir de ti. Y es al final de la película cuando ella lo arroja, cuando sí, ya se da cuenta, pero pues ya cometió mucha violencia contra su contra cuerpo, su pues, cuerpo. Ujú. porque ya incluso hasta se cercenó los pies para que le quedara la zapatilla de la Zona para cena. que, uy, yo me acordaba de esa imagen. O sea, me acuerdo tener, pero es que ya era tanta la imagen de Ujú. lastimarse a ella misma, parecía una carnicería. A mí, ya para cerrar, em, creo que lo que queremos dejar sembrado en las personas que nos escucharon hoy y obviamente en nosotras mismas es que nunca es suficiente cuando no te aceptas. O sea, nunca vas a ser suficiente si donde no te aceptas eres tú.
que aunque cambies tu cuerpo, tu cara, tu dieta, tu forma de ser dentro de ti, no te sientes que vales, nada externo lo va a llenar. Y no hay nada más doloroso que el rechazo propio. Entonces, el enemigo real no está fuera. La enemiga real era ella misma en ella misma, no era Cenicienta, era la voz interna de ella diciéndole que no era suficiente. ¿Cuántas veces nos hemos podido sentir así y le hemos dado valor y hemos alimentado ese parásito mental en nosotras, haciéndonos sentir así? Y obviamente romper con eso, ¿sí? Es lo que mencionabas de empezar a verte y a valorarte, no por como quisieras verte o por como necesitas que te vean, buscando ese amor, ¿no? De la carencia que realmente destruye, sino viendo las virtudes o la belleza más allá del espejo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces no es convertirte en algo para que te miren, sino es desarrollarte en algo para que tú te sientas orgullosa de ti misma y no llegar a que el cambio sea exterior cuando por dentro estás parasitada totalmente, ¿no? Entonces, muchas veces la transformación no es física. No, yo diría que la transformación no es física. Yo pienso que lo que tú decías en un momento es, si yo transformo mi alimentación, en algún momento mi exterior lo va a reflejar. Porque el verdadero cambio en realidad es aceptarse, es amarse, es cuidarse y luego, por lo tanto, tomar decisiones como una alimentación saludable, lo que para mí sea saludable, lo que para mí sea necesario, lo que sea cuidándome y luego eso se va a expresar en el exterior, ¿no crees? Y es que tu cuerpo siempre te está hablando y te está diciendo, em, no sé, hoy se me antoja una pera y sentarte a comer esa pera con conciencia y disfrutar su jugo y sentir cómo te nutre, cómo te conecta con la naturaleza del árbol que dio ese fruto para que tú lo estés disfrutando. O sea, es disfrutarlo desde el amor, Ujú, no desde el que la mamá quiere que comas esa pera para que bajes de peso. Es ujú, sentir que esa pera a lo mejor si te la cenas, aunque no comas nada más porque no te apetece nada más y no porque tu mamá te dice que no comas o quien esté en tu entorno, sí. que la decisión la tomes conectada con lo que tu cuerpo te está pidiendo, con lo que tu Mm, alma quiere, porque el alma se comunica a cierto. través del cuerpo. Y entonces estamos en un punto de la historia de la humanidad en donde estamos completamente desconectados y no ponemos atención. Mm, Y a veces ujú, comemos 5 veces al día que porque el nutriólogo dice que 5 veces. Y en realidad a lo mejor no necesitas comer 5 veces, a lo mejor son cuatro o tres o dos. O sea, era lo que decíamos al principio, ir seleccionando lo que a ti te resulta, lo que a ti te hace sentir bien, lo que te conecta con tu alma y dentro de lo que vas practicando vas viendo que a lo mejor esa pera y ese desayuno más saludable que hiciste al escuchar tu cuerpo, al conectar con tu alma, pues te va a hacer vivir los días de diferente forma, pero porque ya eres más consciente de lo que realmente requieres tú, no de lo que otros te están diciendo que tienes que hacer para hacer lo que a lo mejor lo que no eres. sí. Eliminar el ruido para realmente conectarte con lo que dice tu cuerpo y necesita tu cuerpo, porque es que entre más necesites encajar, en realidad más te alejas de ti mismo, ¿no? Y el problema no es cómo te ves, el problema es cómo te juzgas y a partir de ahí cómo te autodestruyes, ¿no? Porque no sabes elegir por lo que tú necesitas, sino eliges por lo que otros te dicen que deberías elegir o te dicen que deberías comer y no te conectas a escuchar realmente qué necesitas, ¿no? Y lo mismo con respecto a relaciones, lo mismo con respecto a lo que escuchas, a lo que comes, a lo que ves, a lo que hablas, a lo que callas. Yo pienso que en ese sentido y en todos los sentidos va en que cada vez el ruido que hacemos nosotras, eh, que debe estar cada vez más limpio para poder escuchar realmente a nuestro, a la Liliana o a la Edna sin el parásito encima, ¿no? Sí. Y yo llamo al parásito ahora todo lo que nos hemos comido y tragado y las creencias, las ideas, la belleza, lo que supuestamente es bello o no bello y bla, 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 todo eso que nos hemos tragado, es momento de expulsar ese parásito y buscar realmente
realmente quiénes somos sin todo ese ruido Sí, afuera. es alcanzar a ver qué es lo que te está parasitando en tu día a día, Ujú, ¿verdad? A lo mejor sí. es tu, no sé, tu madre o tu hermana o alguien que tú sientes que te orilla a tomar otras decisiones que tú no quieres, pero nadie te puede obligar a tomar caminos que tú Mm, no deseas. Eres tú mismo o tú misma el que te obligas a obedecer a alguien que no tienes que obedecer, al único que tienes que obedecer es a ti mismo o a ti misma. Y el parásito ese es lo que haces para agradar a los demás, o sea, lo que mm. te parasita, qué es lo que vive de ti o que tú vives de esa aprobación. Y eliminando todo ese parasitaje, yo creo que se va a eliminar todo lo que te daña en la vida. Y lo decía Jean-Pierre Garnier Mallet que para escuchar a nuestro doble cuántico o a nuestro Dios o nuestro Dios. ángel de la guarda o como le quieras llamar, tienes Ujú, que eliminar el parasitaje, que son todos ujú. estos programas y condicionamientos que llevamos encima y que no sabemos cómo limpiar y que nadie nos enseña pues, a limpiar. Al contrario, estamos tan encapsulados en toda esa exigencia social o familiar que no lo alcanzamos a ver y no es fácil. No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que los invitamos a ver esta película, los invitamos a verlo con esta otra mirada, los invitamos a entender en ustedes cómo lo viven, en ustedes cómo lo han transitado, qué partes de su cuerpo han cercenado, qué partes de su alma han ido eliminando, qué partes no sé, de sus raíces han ido arrancando, ¿no? Que ha hecho tan doloroso el camino y que hoy en día tal vez pensaran no era tan necesario para que vuelvan a buscar ese origen, para que vuelvan a encontrar ese equilibrio, para que vuelvan a encontrar esa transparencia o inclusive esa genuinidad. No sé si la palabra sea exactamente esa, pero sí invitarlos a que dejen de tratar de cambiar lo que ven los demás para que realmente lo que cambie es la mirada con la que ustedes mismos se miran para que se pueda expresar lo que hay adentro afuera, como en las fotografías. Cada vez que nos Ujú, fotografíen, vean el alma nuestra pura y bella y no necesariamente el pelo maravilloso y el cuerpo espectacular, sino que sea mucho más allá. Porque la belleza, yo siempre he dicho que la belleza es del ojo que la ve y depende también de muchísimas cosas, pero va mucho más allá. A veces hay personas no tan agraciadas que son tan agradables, tan hermosas, tienen almas tan bonitas que las ves mucho más bellas de lo que son. Y al revés, gente muy bella por ser mezquina o por ser antipáticas o por tener personalidades extrañas, ya no las ves tan bonitas. Entonces, es como que la belleza no está realmente en la parte física, aunque de pronto para muchos sí lo está. Hoy, realmente, ¿dónde está su autoestima? ¿Dónde está su amor propio? ¿Desde dónde quieren partir y hasta dónde están dispuestos a hacerlo para buscar esa perfección, ¿no? Te dejo para que cierres mi corazón. mira, yo pienso que los cánones de la belleza es una programación implantada. O sea, Total. no sé en qué momento nosotros le otorgamos esa autoridad a los medios, visuales, auditivos, y cómo detrás de toda esa programación de perseguir un estándar de belleza, les ha hinchado los bolsillos a esas industrias que se dedican a eso, ¿verdad? Y cómo hemos caído fácilmente, cómo hemos caído en ese consumo. Entonces es hacernos conscientes Ujú, y regresar a nosotros. Nosotros tenemos en la plataforma de SOS o en mis redes sociales un curso de alimentarte para sanarte, que está ujú. muy interesante. Por si alguien está interesado, puede mandar mensaje y entrar y practicar y comprobar cómo se siente. Porque más allá
de hacer caso y perseguir eso que nos están vendiendo es reconectar con uno mismo, con su esencia, que es lo que Bien. nosotros compartimos en ese curso por las vivencias que ya tuvimos pues a lo largo de los años que llevamos, que, que ahora, que ahora compartimos. Eso, pues gracias, mi corazón, nuevamente por este momento de inspiración, de compartir, en donde estos misterios revelados juntas resultan sanadores. Por supuesto, denle like, compartan, cualquier persona que sientan ustedes que está un poquito perdida en la búsqueda de esa perfección, en ese lastimarse para cumplir con prototipos o ideales de belleza o de vida en general, que le pueda servir, pues inviten a ver esta película o inviten a ver el podcast, vayan, busquen un poquito acerca de todo lo que Edna les invita también al curso. Tenemos muchas herramientas y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio de Misterios con Edna. Esperamos que les hayan gustado y bueno, nos vemos pronto. Mi corazón, un abrazo. Gracias. Muchas gracias y un beso, un abrazo a todos. Bye bye.